Incómoda, así le he llamado a este mensaje, la iglesia incómoda. ¿Puede decirlo conmigo? La iglesia incómoda. Y vamos a hablar acerca de esto en el día de hoy. Miren, yo la anotaba así en principio. La iglesia incómoda es aquella que no se amolda al mundo, a las costumbres y a las tradiciones. Una iglesia incómoda es una iglesia que no se amolda al mundo, no se amolda o no se queda solamente también en sus propias costumbres también, tampoco en sus tradiciones. La iglesia incómoda no basa su vida en las tradiciones, aunque es una iglesia que honra sus raíces y su esencia, pero no está atada a los métodos del pasado. Amén. La iglesia incómoda no está atada a los métodos o a las formas del pasado. Amén. Quizás métodos o formas o maneras de hacer las cosas que quizás funcionaron en otro tiempo, incluso formas que el Señor puede haber traído, puede haber guiado en la iglesia, pero quizás fueron esos métodos, esa forma de trabajar, de servir, de hacer las cosas, incluso las mismas reuniones también, aunque quizás fueron buenas y fueron efectivas y productivas en un tiempo, la iglesia incómoda no está atada a esos métodos o a esas tradiciones, sino que como no se amolda, como no se queda en la estructura, la iglesia incómoda puede soltar de alguna manera su pasado, aunque honra sus raíces, aunque también valora su esencia, ¿no? Los fundamentos o los principios de la iglesia y del evangelio. La iglesia incómoda se centra en Dios y no en la comodidad de la gente. Por eso le he llamado así, la iglesia incómoda. Amén. Una iglesia incómoda no está centrada principalmente en la gente o en que la gente se sienta bien o en que los que asisten a esa iglesia se sientan a gusto todo el tiempo. A veces la palabra te va a confrontar. A veces la obra del Espíritu Santo en la iglesia incómoda te va a sacudir, te va a movilizar. Incluso me animo a decirte que en ocasiones te va a entristecer. Y alguno dirá, ¿cómo puede ser si yo lo que vengo a la iglesia es a estar bien, a sentirme mejor? Pero a veces es necesario, hermanos, la tristeza. Saben ustedes que hay una tristeza buena y hay una tristeza mala, así nos enseña la palabra, ¿no? La tristeza mala es la que produce muerte. La tristeza mala es esa angustia o esa amargura que te lleva a la muerte, ¿no? Esa depresión que no te permite levantarte, esa es la tristeza del mundo que produce muerte. Pero hay una tristeza que la produce el Espíritu Santo en nosotros y es cuando nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios. Cuando viene convicción de pecado a nuestras vidas o cuando nos damos cuenta que hay algo que estamos haciendo mal y nos entristecemos, nos entristece, ¿no? Haberle fallado a Dios. Esa tristeza, según Dios, produce en nosotros arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce salvación. Amén. Así que gloria a Dios si en algún momento acá en la iglesia vos te sentís triste. El Espíritu Santo te hace sentir, me siento mal porque todavía sigo hablando de esta manera, ¿no? Todavía digo malas palabras, ¿no? Y que eso te entristece. Antes no te importaba nada, pero ahora te entristece, ¿no? Ahora, y eso te va a llevar a cambiar. Amén, hermanos. Digo esto o muchas o algunas otras cosas en nuestra vida o actitudes que hacen que el Espíritu se entristezca en nosotros y eso produce también tristeza en nosotros. Diga conmigo, incomodidad. Iglesia incómoda. La iglesia incómoda siempre está en movimiento y nunca se toma vacaciones. Por eso es incómoda para muchos.
La iglesia incómoda nunca se toma vacaciones. Tócalo al que tenés al lado y decirle: la iglesia nunca se toma vacaciones. Me llamaba mucho la atención, pastoreando en España, que a mí me tocaba pasar por una de estas, siempre que íbamos a la congregación que nosotros pastoreamos, pasamos por una de estas iglesias bien tradicionales y de muchísimos años y de una denominación muy, muy tradicional. Y resulta que en verano cerraban todo el verano. Todo el mes de agosto, que es el mes agosto vendría a ser el enero, el febrero nuestro, ¿no? Un mes de plena vacaciones, ¿no? Julio y agosto en Europa son las vacaciones, y todo agosto cerraban, ¿no? Se ve que el pastor se iba de vacaciones y bueno, se iba toda la iglesia de vacaciones, ¿no? Así que no tenían reuniones, cerraban todo, ¿no? Y yo digo, wow, qué vacaciones espirituales, ¿no? Espero que no se hayan tomado también licencia para pecar, ¿no? Ese mes, como está cerrada la iglesia, bueno, vivimos un mes como queremos y después ya volvemos. En nuestro caso sería marzo, ¿no? En marzo volvemos otra vez a ser iglesia, ¿no? Pues no, la iglesia incómoda, como no se centra en la comodidad de la gente, de las personas, es una iglesia que está constantemente en movimiento, activa constantemente, no se toma vacaciones. ¿Amén? Así que dígale al hermano que tiene al lado: cuidado con las vacaciones espirituales. Tomate vacaciones de todo tipo, pero espirituales no, por favor, ¿no? Muy bien. La iglesia incómoda es una iglesia, resumiendo, y llego a la conclusión de que la iglesia incómoda es la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Siempre que una iglesia, una congregación está llena del Espíritu Santo, va a ser una iglesia incómoda. Va a ser incómoda. Ahora vamos a ver un poquito para qué gente va a ser incómoda. Pero miren, estaba leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí tenemos lo que pasó con la iglesia cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los empezó a movilizar. Ellos estaban esperando la promesa, estaban unánimes, estaban juntos, estaban orando, pero en cierta manera estaban en obediencia también al Señor, pero estaban quietos, estaban pasivos, estaban esperando la promesa, aunque estaban activos espiritualmente porque estaban orando, buscando al Señor, pero no habían salido hacia afuera, no tenían una actividad hacia afuera la iglesia, hasta que pasó esto en medio de ese aposento alto. Dice así, versículo 1, capítulo 2, leemos hasta el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, y ahí empieza a describir la gente que estaba ahí alrededor. Pero después que ocurre esto, esta llenura del Espíritu, este viento recio que de repente apareció en esa sala como un viento recio, así fue el Espíritu Santo de Dios, fue un estallido en ese momento. Los que estaban ahí fueron llenos. Y lo que ocurrió automáticamente después es que salieron a la calle. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 14 del mismo capítulo, ya vemos al apóstol Pedro predicando su primer mensaje. Y predicó con tanto poder, con tanta autoridad y con tanto movimiento del Espíritu y también de la iglesia que había salido a la calle, que se convirtieron un montón de personas ahí, como 3,000, dice la palabra, que en un mensaje se
empezaron a seguir a Jesús, se convirtieron a Cristo. Amén. Y eso fue el comienzo, fue el inicio de la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Diga conmigo, una iglesia llena del Espíritu Santo, que es una iglesia incómoda. O sea, no es para gente que quiere la comodidad. Al contrario, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que te pone en marcha, que te activa. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Ahora miren, características, quiero nombrarte algunas características de una iglesia así, de una iglesia incómoda. Vamos a ver algunas, seguro que habrá muchísimas más, pero por lo menos algunas que a mí me han resaltado y que yo sentía que el Señor me hablaba, y quiero transmitírselo así a ustedes y a todos también los que nos están viendo, los que nos están siguiendo a través de internet. Los saludamos también, todos los que escuchan este mensaje también a través del teléfono, del dispositivo que sea. Característica número 1 de una iglesia incómoda es el gozo. Una iglesia incómoda es una iglesia gozosa, es una iglesia alegre. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Miren, por ejemplo, el domingo pasado, hermano, yo noté algo, y ya lo vengo notando entre nosotros en la iglesia. Pero el domingo pasado noté un gozo y fue como que en un momento aquí de la alabanza el Espíritu me hizo sentir que había gozo en la iglesia. Esa es una característica de una iglesia incómoda, de una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. De repente estábamos todos acá, o la gran mayoría estábamos danzando, estábamos celebrando al Señor. En Sal Si Puede nos pasó igual. Empezamos y había un gozo fluyendo ahí en medio de nosotros. Amén. Es una de las características de la iglesia incómoda. Yo te dije recién que hay una tristeza que viene del Señor, y algunos dirán, ¿cómo es, pastor? Me tengo que poner triste, tengo que estar gozoso, ¿cómo es? Bueno, mira, la tristeza que trae Dios es para que te arrepientas. Si te arrepentís rápido y de corazón, enseguida viene el gozo del Señor. Amén, hermanos. Enseguida viene. El Señor te devuelve el gozo de la salvación. ¿Cuántos han experimentado esto alguna vez? Cuando has estado en pecado, le has estado fallando al Señor, viene esa tristeza, te sentís mal, otra vez has caído en lo mismo, viene la culpabilidad, te sentís horrible, te sentís pesado, pero de repente vas a buscar al Señor, te arrodillás, pedís perdón por tus pecados, parece que te sacan una mochila de encima y uno puede salir de ahí otra vez gozoso, alegre. Amén. Habiendo experimentado el perdón de Dios. Y el Señor, si ese arrepentimiento es genuino, te quita la mochila y te devuelve el gozo de la salvación. Como dice el Salmo 51, ¿verdad? Cuando David oró, le pidió así al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Se ve que no lo estaba sintiendo en ese momento, y lo que estaba sintiendo era la tristeza por causa de su pecado. Amén. Miren, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9, quiero que lo leamos de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9 dice así. Mira lo que dice acá el apóstol Pedro: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan. Diga conmigo, y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. El apóstol Pedro reconoce en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, esta iglesia que estaba llena del Espíritu Santo de Dios, él le dice, tienen una característica ustedes, que aunque no han visto a Cristo, estos eran los nuevos convertidos, porque él lo había visto. Él había sido un discípulo del Señor, pero muchos que se convirtieron después, las generaciones que vinieron después, no lo habían visto, no habían caminado con el Señor como ellos. Y el apóstol Pedro acá les dice, aunque ustedes no lo han visto, no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Diga conmigo, gozo indescriptible. La Reina Valera dice ahí, el gozo inefable, usa esa palabra, creo que es la Reina Valera,
No sé si la tenemos ahí, a ver si tengo razón. Ahí está, ¿ves? Dice, os alegráis con gozo inefable. ¿Qué significa inefable? Indescriptible, que no se puede explicar. La iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios experimenta un gozo que no sabes cómo explicarlo, ¿no? Porque a lo mejor la situación no es la mejor. A lo mejor no sé, la economía no es la mejor, a lo mejor la salud no es la mejor, a lo mejor los problemas en tu vida están pasando, están rondando ahí tu casa, tu vida, pero el creyente que está lleno del Espíritu Santo está gozoso. Amén. Si hay que alabar al Señor, se alaba, ¿sí o no? Amén. Y canta aunque venga la enfermedad. Aunque nadie, ¿cómo es? ¿La canción? ¿Cómo es? Yo te alabaré, ¿y qué más? Aunque mis labios quieran callar, sale la alabanza, aunque las circunstancias a veces sean complicadas, sean difíciles, brota la alabanza, brota el gozo del Señor. Esa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia incómoda porque no te deja aplacarte, no te deja quedarte quieto, al contrario, te moviliza aún en las situaciones difíciles. Amén. La iglesia incómoda, una de las características de la iglesia incómoda es que tiene personas gozosas. El gozo brota del interior. Cuando damos al Espíritu Santo su lugar en nuestras vidas, siempre habrá gozo que no precisa de nuestro esfuerzo, no precisa de de que todo vaya bien afuera. Aún a pesar de la circunstancia, el creyente está gozoso, está alegre. Amén. El gozo brota como una fuente. Jesús dijo que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Amén. El Espíritu Santo es una fuente dentro de nosotros que brota con alegría, con gozo. Amén. Y a veces hasta, miren hermanos, el creyente aún en situaciones difíciles puede llorar de alegría. No te digo que te vas a reír a carcajadas a veces cuando las situaciones vienen difíciles, pero uno está tranquilo, está gozoso y puede dar gracias a Dios, puede alabar al Señor, incluso pueden brotar lágrimas de gozo en la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? El libro de Nehemías nos habla del gozo. Nehemías 8:10 dice así: no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Amén. Toca que tener al lado, decirle: el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo lo dice al final, ¿no? En el final del versículo. Dice: no se desalienten. Ahí donde está medio cruzado, estamos orando, hermano, por una tele, un proyector, una pantalla, algo el Señor nos va a dar en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que veamos las letras bien y no las veamos ahí distorsionadas. Pero dice así: nuestro Señor, punto. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Amén. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahí radica, hermanos queridos, nuestro avance, nuestra vida, todo lo que vayamos a hacer para Dios, en el gozo del Señor que nos moviliza constantemente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Así que una de las características fundamentales de la iglesia incómoda es el gozo de Dios en sus vidas. Amén. Pueden mirar al hermano que tenés al lado con una sonrisa. Amén. Podés mostrarle los dientes ahí un poquito. Gozate, decirle: gozate en el Señor, no te haga tanto problema, no te desanimes. El mismo Señor Jesús dijo: no nos afanemos, no nos preocupemos de más por las situaciones. Amén, Rosa. No te hagas tanto problema. Amén. Sonríe que Jesús te ama, decía una vieja canción, ¿no? Sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríele a Jesús de Nazaret. Amén. No negamos la realidad,
Pero sí, aunque vemos una realidad, nosotros estamos gozosos, sin importa, porque no dependemos de las realidades, dependemos del Señor y dependemos del Espíritu Santo que llena nuestra vida de gozo. Amén. Y nosotros los creyentes cantamos himnos, cantamos alabanza aún en medio de la dificultad, y esa actitud nos saca de la dificultad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nos permite pasar el proceso y no quedarnos ahí, no abandonarnos ahí en la dificultad, sino sobreponernos y crecer, aprender. Y la misma dificultad, cuando vos la afrontas con gozo, con alabanza, con una actitud de agradecimiento a Dios, incluso en esa situación, eso te va a sacar para adelante, te va a enseñar, vas a aprender y te va a servir no para apagarte, no para cortar el propósito, sino para promoverte. Amén. Para que crezca, para que avance mucho más en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? El gozo del Señor. Diga conmigo, el gozo del Señor. Así que gócese, hermano. Amén. Cuéntese un chiste por ahí. Usted que es cordobés, usted que es cordobesa, ¿no? Y que nosotros somos, tenemos, bueno, yo no sé qué clase de cordobés soy yo, pero no se me dan muy bien los chistes. Pero, hermano, alégrese en el nombre de Jesús. Tenemos esa característica nosotros, ¿no? De tomarnos las cosas así con humor, ¿no? Constantemente. Yo en la casa sí tengo buen humor. En la casa cuando estamos muy en confianza, ahí me desato. Pero después la verdad que contar chistes nunca ha sido mi fuerte. Pero bueno, alegrémonos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Es una de las características de la iglesia incómoda. Otra característica de la iglesia incómoda es que es activa, que constantemente está en movimiento. La iglesia incómoda siempre está en movimiento. No solo en las reuniones, no solo por las reuniones o las actividades espirituales, sino también porque es útil para la comodidad, para la comunidad. Es útil para la comunidad. La iglesia incómoda es útil para la comunidad, ¿verdad? Para el barrio, para la ciudad, para el lugar donde está. Siempre está ayudando, siempre está colaborando, siempre está haciendo algo. No solamente, como dije, en la liturgia de las reuniones, de lo espiritual nuestro, sino también ayudando a los necesitados, ayudando a la ciudad, ayudando al barrio, incluso a los que no son convertidos, no son creyentes. Esa es una iglesia activa, es una iglesia para muchos incómoda. Amén, hermanos. Una iglesia incómoda ayuda a los necesitados, ayuda al huérfano, ayuda a la viuda. Fue lo primero que empezó a pasar acá en el libro de Hechos, cuando la iglesia salió hacia afuera y empezaron a predicar el evangelio. Muchos se convirtieron y por supuesto había necesidades. Empezó a doblarse el trabajo y tuvieron que atender a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Entonces empezó ahí una actividad tremenda de la iglesia que empezó a afectar las ciudades a donde iban, los lugares en donde estaban. Era una iglesia útil para la sociedad. Amén. Sinceramente, hermanos, yo como pastor de esta casa quiero que nosotros seamos una iglesia así. Amén. Útil, activa, en movimiento constantemente. ¿Cuántos me dicen amén? Por ejemplo, los trabajos que hemos hecho el día sábado, allá trabajando con los niños, eso ha sido una bendición. Eso es una iglesia activa. Amén. Ahora es incómoda, por supuesto, porque ese trabajo hay que hacerlo. ¿Cuántos estuvieron ahí el día sábado? Hubo varones, hubo hermanos que estuvieron desde las 6 de la mañana allí trabajando, armando todo, armando el escenario, preparando el sonido, etcétera, etcétera. Trabajando antes, no los días anteriores. Acá hermanas que estuvieron separando y limpiando, ordenando, envolviendo los juguetes. Todo eso es incómodo, ¿sí o no? Porque hay que hacerlo, porque hay que ponerse manos a la obra, porque hay que meter la mano allí en la necesidad. Pero yo doy gloria a Dios por la iglesia incómoda. ¿Cuántos me dicen amén?
una iglesia que no se amolda, una iglesia que no se acomoda, sino que se activa, se mueve, se moviliza, no solamente para bendecir a los hermanos. Gloria a Dios, la bendición para los que estamos acá, los creyentes, por supuesto el Señor nos bendice, tratamos de estar atentos, pero incluso y aún más queremos bendecir incluso a aquellos que no creen. Amén. Si hay algún ateo por ahí, no importa, lo bendecimos lo mismo, ¿sí o no? Si hay alguno que nos hace la contra, algún enemigo que tengamos por ahí, no importa, lo bendecimos igual. ¿Qué te parece? Eso es incómodo, ¿sí o no? Porque no a todos le nace, no todo el mundo quiere involucrarse de esa manera. Por eso te hablo de una iglesia incómoda. Es la que está llena del Espíritu Santo y no busca su propia comodidad, sino que busca hacer la obra del Espíritu de Dios, sea lo que sea. Amén. Para bendecir a los demás. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros como visión de la iglesia hemos resumido la visión de nuestra casa, de nuestro ministerio en esta pequeña frase: honrar a Dios y bendecir a la gente. Amén. Esto lo tenemos que saber de memoria. Bueno, de hecho estamos trabajando y posiblemente el domingo lo tengamos ahí en la pared escrito ya. Honrar a Dios y bendecir a la gente, para que cada uno que entre acá sepa cuál es nuestra visión o lo tenga por lo menos resumido. Eso envuelve o eso abarca un montón de otras cosas, pero resumido ahí es lo que queremos hacer. Y entiendo yo que esa es la iglesia incómoda, la que busca honrar a Dios, y en esa honra al Señor, en esa adoración a Dios, en ese darle el primer lugar al Señor, en esa búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, te moviliza, o como consecuencia, como resultado, también querés bendecir a los demás, querés ayudar, querés colaborar, querés trabajar, te pone activo totalmente. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra visión. Amén, hermanos. El día del niño que hicimos, el trabajo en el comedor, el ropero, todo el trabajo de la fundación, hermanos, eso es incomodidad para nosotros. Sería mucho más fácil para nosotros tener solamente la iglesia, venir a las reuniones, ¿no? Cerrar la iglesia un mes en las vacaciones, sería mucho más fácil. Pero no somos ese tipo de iglesia. Somos una iglesia incómoda. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? No buscamos nuestra comodidad, buscamos honrar a Dios y bendecir a la gente. Fíjate que si vos, creo que el Señor nos va a ir dando revelación a medida que va pasando el año y cada vez lo vamos a entender más a este principio o a este lema que el Señor nos ha dado, porque en ningún momento estamos hablando del yo. ¿Se dieron cuenta? En ningún momento estamos centrándonos en mi bendición, en que Dios me sane, en que Dios haga, sino honrar a Dios y bendecir a los demás. Amén. Ese principio está basado en los mandamientos del Señor, ¿verdad? El mandamiento que el Señor dijo que era el más importante, el número uno. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y después dijo el segundo mandamiento, semejante a este: amarás a tu prójimo. Amén. Como a ti mismo. Amén. Honrar a Dios y bendecir a la gente. Muy bien. Una iglesia incómoda, característica. Otra característica más, número uno dije, es una iglesia gozosa. Número dos, es una iglesia útil, activa, en movimiento. Número tres, es una iglesia influyente. Amén. La iglesia incómoda es una iglesia influyente. Miren, quiero que leamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y miremos acá lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, de la iglesia en Tesalónica. Les dice así, termina diciéndoles: de tal manera que habéis sido ejemplo. Fíjense, esta iglesia era una iglesia influyente. Tal es así que había sido ejemplo, no solamente para la gente que estaba a su alrededor, aún los no creyentes, sino que acá el apóstol Pablo los alaba de alguna manera, resalta en ellos que habían sido ejemplo también para otras iglesias. Porque una iglesia incómoda es una iglesia influyente.
Influye el barrio, influye la ciudad, pero también influye en otras iglesias o en otras congregaciones. Amén. Miren, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Fíjate, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros llegamos a estos lugares, no tenemos la necesidad de hablar porque ustedes ya han dado el ejemplo, el testimonio de ustedes, la influencia de la iglesia en Tesalónica ya había hecho que mucha gente creyera en el Señor Jesucristo. Amén. Influencia, diga conmigo, influencia. Una iglesia incómoda es una iglesia influyente. En el barrio, donde quiera que esté, donde quiera que se mueva, y además también en otras congregaciones que empiezan a despertarse, porque el mover del Espíritu Santo, hermano, es contagioso. Amén. Y empieza a movilizar. Miren, la presión moral, estaba leyendo acerca de algunos movimientos, algunos avivamientos. Por ejemplo, lo que ocurrió con la Reforma, que ahora en octubre, hermano, vamos a celebrar el Día de la Reforma, es el Día de las Iglesias Evangélicas. Acá nosotros vamos a hacer una marcha para Jesús y estamos preparando desde el Consejo Pastoral un movimiento para ese día, el 31 de octubre, que fíjense que se celebra el día de Halloween, ese día, pero ese día originalmente es el día de la Reforma. Dios levantó a Lutero, a Martín Lutero, este hombre de Dios, para reformar toda la iglesia religiosa, y en ese movimiento de santidad y en ese avivamiento del Espíritu Santo de la iglesia luterana que empezaba ahí en ese momento, eso contagió a muchos. Y la iglesia, mucho de la iglesia de Roma, de la iglesia católica, fue reformado en ese tiempo. La iglesia llamada protestante, ¿verdad? Fue en ese momento de influencia, en un ambiente totalmente religioso que se había corrompido totalmente. Dios levantó a un hombre y todo un movimiento ahí de gente también a su alrededor, y empezaron a influenciar, y muchas cosas fueron cambiadas. Amén, hermanos. La iglesia luterana comenzó ahí. Por ejemplo, en Inglaterra, la iglesia anglicana, que se había vuelto religiosa, que se había vuelto tradicionalista, de puro costumbrismo, Dios levantó a un hombre que se llamó Juan Wesley y a su hermano también. Empezaron a predicar el evangelio, se produjo un avivamiento, y ese movimiento wesleyano, que hoy en día es conocida la denominación metodista de la iglesia, ellos comenzaron un avivamiento que logró que se reformara la iglesia anglicana. Influencia, amén. Diga conmigo, influencia. Y yo te digo, hermano querido, nosotros vamos a ser una iglesia de influencia. Amén. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: nosotros vamos a ser una iglesia que influye. No solamente en el barrio, no solamente a los perdidos, no solamente a los que no conocen al Señor, sino también a otros movimientos que quizás se han estructurado y que quizás están ahí en las tradiciones, en las normas, en las costumbres, y a lo mejor todo eso ha apagado la obra del Espíritu Santo. Pero hay algo genuino, hay algo que Dios inició ahí, hay algo que el Señor fundó en esas congregaciones, en esa iglesia, y necesita ser avivado, necesita ser despertado otra vez. Amén. Que el Señor nos use de esa manera. Primero nosotros, ¿verdad? Avivados, activos, no en la comodidad, sino más bien seamos una iglesia incómoda, llena del Espíritu Santo de Dios, pero vamos a influenciar a otros también, incluso creyentes que vienen a la congregación y que necesitan un despertar de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Iglesia que influye. La iglesia incómoda también es una iglesia generosa. Diga conmigo, generosa. La iglesia generosa, como la iglesia de los Hechos. Miren, leamos ahí en el capítulo 4,
porque esto fue un avivamiento de liberalidad también, fue algo que el Espíritu movió en la iglesia primera, la iglesia del primer siglo. Miramos, leamos juntos acá, capítulo 4 del libro de Hechos, acompáñenme ahí, versículo 32 al 37, podemos leer, o bueno, sí, podemos llegar hasta el 37. Dice así, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Diga conmigo, una iglesia generosa. Una iglesia incómoda, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa. El Espíritu de Dios nos moviliza a dar, como pasó en este momento. Esto fue un avivamiento. Empezaron a vender sus propiedades, empezaron a traer a los pies de los apóstoles todo lo que tenían. Y lo que pasó en ese momento es que, por lo que hemos leído, ninguno tenía necesidad. Porque los mismos apóstoles se encargaban, y después tuvieron que buscar a diáconos que les ayudaran, gente llena del Espíritu Santo también que les ayudara en el reparto de los bienes para que ninguno tuviera necesidad. Amén, hermanos. Ahora, este Bernabé fue el primero que vendió una propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles, y empezó ahí un avivamiento, hermanos. Amén. La iglesia incómoda es una iglesia que sabe dar, es generosa. Amén. No es tacaña, no es mezquina. Yo doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. Todo lo que se hizo el sábado allá, lo que se va a hacer el 2 de septiembre allá en Sal Si Puedes. También, gracias a Dios, como Asociación Jesús es la Luz del Mundo, este fin de semana pasado pudimos bendecir también sin volar allá la iglesia en Santiago. Dios usó a nuestros hermanos de la iglesia Mensaje de Paz, que ellos fueron para allá y llevaron un montón de cosas. Pudimos bendecir ahí a los niños también y a las familias. Una iglesia generosa. Amén, hermanos. Y cada vez tenemos que serlo más. Decirle al que tenía al lado, cada vez lo tenemos que ser más. No para nosotros, sino para bendecir a otros. Amén. Que cada vez podamos explayarnos más, que cada vez podamos desarrollarnos más en la dádiva, en la generosidad. Si nosotros damos, recibiremos para volver a dar. Amén. Y si volvemos a dar, seguirá fluyendo, seguirá fluyendo. Ninguno tendrá necesidad. E incluso el Señor suplirá para que nosotros podamos ser ayuda para las necesidades de otros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Que el Señor, fíjate qué milagro, que el Señor te saque de tu necesidad para que vos seas el que bendiga y el que pueda suplir la necesidad de otro. ¿Qué te parece? Amén. Que ya no estés vos necesitado, que ya no estés vos siempre en la posición de que me ayuden, de que me den, sino que Dios te pueda sacar de esa posición y que ahora en esa provisión y en esos milagros que el Señor está haciendo con vos, vos puedas ser de ayuda, de bendición para sacar a otros. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. ¿Crees que Dios te puede sacar? ¿Te puede cambiar esa posición? Tiene que cambiar la actitud del corazón y nosotros tenemos que ser generosos. Alguien que es generoso nunca le falta, hermanos. La generosidad te abre las puertas. La generosidad hace que entres en un ciclo de bendición. Porque ahí está el principio, ¿verdad? Que Jesús enseñó. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Amén. No dice retener y cada vez van a tener más. No. Es más, el que retiene, aún lo que tiene le será quitado. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero el que da con liberalidad
así Dios mismo, que es el proveedor de todas las cosas, se encarga de darle cada vez más. Y si vos seguís abriendo la mano, saben que la fundación que nosotros tenemos se llama así, a manos llenas, porque así hemos entendido que queremos dar, a manos llenas, a manos abiertas, ¿no? Así queremos dar para los demás. Y cada vez, a medida que vamos dando, cada vez el Señor nos va supliendo más. Amén, hermanos. A veces viene de la misma iglesia, que da generosamente, otras veces viene de otros lugares, pero el Señor constantemente nos está proveyendo, y en la medida que nosotros sigamos, hermanos, el Señor nos dará mucho más. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Así que una iglesia generosa siempre avanza, crece, acepta desafíos, emprende proyectos, ayuda a los necesitados. Una iglesia generosa está compuesta por familias bendecidas, que cada vez serán más bendecidos. Amén. Más damos, más bendecidos vamos a ser por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Menos das, cerrás la mano, Dios cierra la mano. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos la capacidad de abrir la mano de Dios, de cerrar la mano del Señor? La medida que yo la cierro, se cierra, las ventanas de los cielos se cierran. En la medida que yo abro la mano, las ventanas de los cielos se abren. Amén. Y la bendición de Dios puede venir sobre vos sobrenaturalmente. Amén. Muy bien. Otra característica de una iglesia incómoda es una iglesia evangelizadora. Una iglesia que predica la palabra. Amén. Hay mucha gente que no quiere estar en una iglesia así. Por eso le he puesto iglesia incómoda, porque para muchos una iglesia llena del Espíritu Santo es incómoda. Porque algunos dicen, no, yo, que prediquen otros, ¿no? Yo vengo acá, yo lo que quiero es recibir, lo que yo quiero es sentirme yo a gusto y después volver a mi casa, ya. Pero eso de salir a predicar, eso de Misión 70, ay, pastor, ¿hasta cuándo va a estar con eso? ¿No? Dicho sea de paso, en octubre queremos tener Misión 70 acá, en Avenida Colón, que no lo hemos tenido. Amén, hermanos. Y queremos recorrer acá, esta zona. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me van a acompañar acá? Amén. Como lo hicimos en Sal Si Puede la otra vez. Y algunos dicen, ay, no, pero me da vergüenza. No, pero no sé qué decir, no sé qué hacer. Y te mete, te das cuenta que el mover del Espíritu Santo te mete en una incomodidad, te saca de ese molde en el que a veces nosotros nos metemos y nos moviliza. Y a veces tenemos que romper con la vergüenza. Tenemos que romper con la quietud en nosotros, con lo estático que estamos a veces, nosotros. Lo calladito que estamos ahí, recibiendo. Tenemos que dar. Una iglesia incómoda es una iglesia que también da la palabra. No solamente da el alimento, la factura, los criollos, el chocolate, los juguetes, lo que dimos los otros días, la ropa, sino que damos lo más importante, que es la palabra. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Evangelizar. Toca el que tenés al lado, sacudilo bien, que no se te duerma. Mira, te encargo que el del lado, el de la derecha y de la izquierda no se te duerma. Amén. Y entre todos nos mantenemos despiertos. Sacudilo y decirle, tenés que evangelizar, tenés que predicar la palabra, ¿sí o no? Tenés que hablarle a tu vecino, tenés que hablarle a tu primo, a tu cuñada, hasta la suegra le tenemos que evangelizar, hermano, ¿sí o no? Las suegras van al cielo también, ¿sabían eso? No nos libramos, no nos vamos a librar ni en la eternidad de la suegra, ¿no? Algunos no le quieren predicar por eso, ¿no? Dicen, no vaya a ser que vaya al cielo y la tengo que aguantar la vieja por la eternidad, ¿no? No, pero allá en el cielo ya no habrá más llanto, más dolor, hermano. Hasta la suegra va a cambiar en el cielo, ¿sí o no, hermano? Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Con fe? ¿Lo creemos? Gloria a Dios. Prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esa fue la promesa que el Señor le hizo a los discípulos que hemos leído en el capítulo 2, la recibieron, pero en el capítulo 1 el Señor se la prometió, que recibirían poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice en la versión Nueva Traducción Viviente, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén,
por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. En la manzana, en el barrio, en la ciudad, en el país. Y si vos seguís predicando, te puedo asegurar que el Señor te va a llevar hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor no has salido de tu barrio todavía porque no estás predicando. Porque lo que Dios nos muestra acá, que alguien que empieza a predicar su palabra es movilizado y el Señor nos va llevando y nos va sacando. ¿Cuántos dicen amén? Nos cambia la mentalidad también. Amén, hermanos. Predicamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Predicamos en Alberdi, predicamos en Córdoba, predicamos en Argentina, ¿sí o no? Porque el Señor nos va a llevar a las provincias. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Alguien lo cree acá conmigo? Amén. Yo estoy soñando, hermano. No sé si se animan a soñar conmigo, pero si estamos activos, si somos una iglesia incómoda, el Señor nos va a llevar lejos, ¿sí o no? ¿Quién sabe si el día de mañana tengamos Restauración y Vida en, no sé, en Mar del Plata, no sé, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Y ahí se querrían ir todos para allá, ¿no? En verano hacemos misión 70 allá en la playa. ¿Qué les parece? ¿No? Restauración y Vida, no sé, en Misiones, las cataratas del Iguazú, bueno, todos los lugares turísticos, ¿no? Vamos a poner Santiago, bueno, ahí ya estamos, ¿no? Pero ¿qué nos parece? En La Rioja, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Podrá hacerlo el Señor? ¿Ah? Si no paramos, si predicamos, si evangelizamos, por supuesto que va a pasar. Porque se van a empezar a abrir lugares, porque familias se van a convertir a Cristo. Amén. Porque nos estamos expandiendo, diga conmigo, nos estamos expandiendo. Y esto es parte. Ahora, a veces evangelizar es incómodo, porque te saca. Lo más fácil es entrar en la corriente de lo que habla el mundo, ¿no? Del clima, de la economía, etcétera, de las elecciones, etcétera, etcétera. A ver cómo meto yo al Señor ahí. Que Dios nos dé sabiduría y en algún momento hay que romper y decir, lo que Argentina necesita es a Cristo. Es que el Señor cambie el corazón de la gente. Saben que el gran problema que tenemos en Argentina no son nuestros gobiernos, no es la Constitución, no va por ahí la cosa. El problema que tenemos es la corrupción del corazón del hombre. ¿Sí o no? Que basta que hagan una ley para que le busquemos la trampa. Y eso pasa en la casa, en lo pequeño, pasa en los trabajos y pasa también en las esferas de gobierno. Es lo mismo, a gran escala. Lo que el Señor tiene que cambiar es el corazón de nuestra patria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y como te decía el domingo, eso va a cambiar cuando empecemos a cambiar nosotros. ¿Queremos cambiar nuestra nación? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar nosotros y empezar a honrar a Dios, obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que evangeliza. Escuchaba los otros días, creo que es una predicación, pero yo simplemente lo leí, no escuché la predicación, pero el pastor Juan Carlos Parra de España, él decía, la iglesia que no evangeliza se fosiliza. No, la iglesia que no evangeliza se fosiliza, se vuelve vieja, ¿no? Se queda estática, no crece. Amén. En el nombre de Jesús, que nosotros seamos una iglesia que predica la palabra. Amén, hermanos. Muy bien, quiero concluir con esto, hermano. Tipos de personas a las que no le gusta una iglesia incómoda. Te quiero hablar de algunos tipos de personas solamente, y con esto concluyo. Tipos de personas a los que no les agrada o nunca les va a gustar una iglesia incómoda o una iglesia llena del Espíritu Santo. Bueno, este tipo de personas, yo puse varios acá que venían a mi mente. Número 1, le llamé así, los cristianos una vez al año. Una vez al año no hace daño, dice el dicho, ¿no? Los cristianos una vez al año. A los cristianos, a los creyentes que vienen una vez al año a la iglesia, ¿no? ¿Conoces a alguno así? Es una forma de decir, no creo que haya alguno acá en la iglesia que venga una vez al año, pero a lo mejor una vez al mes, o les da igual. No tienen la disciplina de venir a adorar al Señor, a buscar al Señor en las reuniones. Vienen de vez en cuando, ¿no? Cada muerte de obispo, ¿no? Como dice el dicho.
de vez en cuando. Esos creyentes, a ese tipo de cristianos, la iglesia incómoda les molesta. No quieren una iglesia activa. No quieren una iglesia que evangelice. No quieren una iglesia que tenga muchas actividades. Ellos prefieren que tenga las menos actividades posibles, ¿no? Así que a este tipo de personas le incomoda, no le gusta la iglesia incómoda. Espero que vos no seas uno de esos, ¿no? Amén, hermanos. Yo puse acá algunos no, a lo mejor no es una vez al año, pero la gente dominguera, ¿no? Hay gente que son domingueros, ¿no? ¿Sí o no? Hay otros que sería los miércoles, ¿cómo sería? ¿Miércoleros? ¿Sería eso? No suena muy bien eso, pero, ¿no? De los miércoles, ¿no? Pero hay hermanos que son domingueros y no hay forma, hermano. Una vez a la semana. Y cualquier otra actividad, no, ya está, yo ya cumplí, ¿no? ¿Conoce a alguno así? ¿Conocen a alguno así? Que ya si hay algo el sábado, el día del niño el sábado, bueno, ya fui el sábado, entonces el domingo ya no voy, ¿no? Y algunos el domingo desaparecen porque ya el sábado fueron. Y ya es, claro, otra actividad en la semana que tenga que ver con Dios, con la iglesia. Eso ya, me asfixio. No, yo demasiada iglesia para mí, ¿no? Amén. Para ese tipo de gente, la iglesia llena del Espíritu Santo es incómoda. Se van de acá, eso se van a ir, de a poquito se van a ir yendo, ¿no? O los cambian, o se van a ir yendo de a poquito. Porque cada vez el Señor nos va a movilizar más. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? Y no estoy hablando, hermanos, solo de actividades, no estoy hablando de activismo. Estoy hablando del mover del Espíritu Santo de Dios que te saca de la comodidad y te mete y te lleva a ser una iglesia incómoda. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Toca que tener al lado y decirle no seas dominguero. Y gloria a Dios porque no lo son, porque hoy es miércoles y están acá, ¿no? Voy a pedir que esta predicación la escuche toda la iglesia, ¿no? Porque acá estamos los de los miércoles. Algunos estarán diciendo, pero si es miércoles y estamos acá, pastor, que nos está pegando a nosotros, nos está dando con un caño a nosotros y somos los que estamos acá. No. Yo te lo digo para que vos se lo hables a otro también, ¿no? Y le pases el link a otros. Amén. Este tipo de gente, para ellos, Dios y la iglesia es un apartado más en su vida, no es el centro de su vida. Por eso hay muchas otras cosas. Entonces, Dios es una parte más. Por eso le dedican a lo mejor unas horitas, 2, 3 horitas a la semana, ¿no? De un montonazo de horas que tiene la semana, está bien, porque es solo una partecita de su vida. No es el todo de su vida, ni es el centro de su vida. El Señor nos tiene que meter, y vos y yo, y es mi oración que seamos parte de una iglesia incómoda. Muy bien. Otro tipo de personas a los que no le gusta la iglesia incómoda, justamente lo contrario, son los cristianos cómodos. Y hay creyentes así dentro de la iglesia. Y acá en Restauración y Vida también los hay. Creyentes cómodos, que están acomodados, se han amoldado. Estas personas se rehúsan a permitir que su fe se interponga a sus planes personales. Siempre están primero sus planes personales. Siempre está primero lo que él quiere, antes que lo que Dios está queriendo de él o lo que Dios está llamando a hacer. Estos creyentes cómodos son los que dicen: te amo, Señor, pero no cambio nada en absoluto de mis planes, ¿no? De lo que tengo planificado para la semana. Te amo, Dios, te quiero, Señor, tú eres Dios, pero no cambio nada de mis planes. Amén. A este tipo de personas la iglesia llena del Espíritu Santo le incomoda. Vienen a la iglesia, pero se comprometen hasta un punto nomás. No me saquen de mi comodidad, no me saquen de mi metro cuadrado. No, pastor, perdóneme, hagan lo que ustedes quieran con la fundación, hagan lo que ustedes quieran con las actividades, pero a mí no me saque de mi metro cuadrado, de mis planes, de mi planificación. Amén. Incomodidad. No le pidas que haga algo extra, porque no va a tener tiempo, nunca, ¿no?
Este tipo de persona, el cristiano acomodado o cómodo, nunca tiene tiempo para Dios. Tiene mil cosas, tiene tantas cosas en su vida y el Señor está ahí en una partecita que nunca tiene tiempo suficiente para Dios. En el nombre de Jesús, que no seamos nosotros ese tipo de persona. ¿Qué te parece? No te acomodes, no nos acomodemos, hermanos. Cristianos cómodos. Otro tipo de creyente a los que les molesta, le incomoda la iglesia llena del Espíritu Santo son los interesados. Creyentes interesados. A veces hay muchos en la iglesia. Gente que viene solamente buscando el beneficio propio. Miren, quieren los beneficios de la cruz, pero no quieren el gobierno de la cruz. Quieren recibir todo de Jesús, pero no quieren estar bajo el gobierno de Jesucristo, el señorío de Cristo, la voluntad de Dios sobre su vida. Quieren la honra del ministerio, pero no pagar el precio de servir a Dios, porque se paga un precio. Uno, en la vida del creyente, es una vida de negación en muchos aspectos y es morir a veces a uno mismo para que la voluntad de Dios se cumpla en uno y así poder ser de bendición para otros. Amén, hermanos. Así que a los cristianos interesados, la iglesia llena del Espíritu de Dios le es incómoda, no encaja ahí, porque constantemente el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros a morir a nuestros deseos para que sean sus deseos, su voluntad en nuestra vida. Amén. Cristianos entretenidos, le puse yo así también. También son los que no les gusta, no les agrada este tipo de iglesia. La iglesia para ellos es un entretenimiento más, es como un club, ¿no? Y así como van al fútbol, así como van a otros lugares, no sé, van al cine, se entretienen, así también vienen a la iglesia, porque tienen acá un grupo de amigos, o porque viene a la iglesia la chica que le gusta, no sé, y lo toman así de esa manera. Hay un buen ambiente, por lo menos, ¿no? No hay gente mala, no hay gente dañina. Entonces es como un club. A lo mejor no están llenos del Espíritu Santo ni conocen el mover del Espíritu Santo, pero toman así la iglesia como si fuese un club social. Cristianos de entretenimiento o cristianos que vienen a entretenerse solamente en la iglesia. Hermanos, en el nombre de Jesús, que el Señor nos movilice, y si hay alguno así en este lugar, que el Señor nos despierte y nos saque del entretenimiento solamente y nos meta el Señor en su propósito, en sus planes. Amén, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Muy bien, hablé de la característica de la iglesia incómoda, de la generosidad, y lo contrario a los que le molesta una iglesia llena del Espíritu Santo es a los tacaños, ¿no? Saben que hay hermanos que les gusta mucho el Antiguo Testamento porque las medidas, por lo menos en la versión Reina Valera, son en codos, ¿no? Y todas las medidas son en codos, ¿no? 1000 codos. Y hay hermanos que son así, ¿no? Son del Antiguo Testamento porque, ¿no? Se ha convertido a lo mejor en ellos todo menos el bolsillo, ¿no? El cocodrilo que llevan en el bolsillo todavía no se convirtió, ¿no? Bueno, a la gente que es tacaña, a la gente que es agarrada, a la gente que es mezquina, le molesta una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Justamente porque la iglesia incómoda, llena del Espíritu de Dios, es desprendida, es generosa. Entonces ahí está el hermano que es tacaño y se siente molesto. Cada vez que hablamos del diezmo, le sale urticaria, ¿no? Cada vez que hablamos cuando llega el momento de la ofrenda, se levanta, se va al baño, se va afuera, se va a pedir un café, ¿no? Al coffee bar. Incomodidad. Yo oro para que cada vez nos incomode más el Señor. Amén, hermanos. Que cada vez produzca el Espíritu Santo más incomodidad en nosotros y nos sacuda. Amén. Y si hay tacañería en nosotros, que el Espíritu de Dios nos mueva y notemos esa incomodidad para ser transformado, para ser cambiado. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y a los tacaños, mira, igual, oro igual, que el Señor o los convierte el Señor o que se los lleve, se lo entregamos a Él, ¿no? Que se haga cargo Él. Amén.
gente egoísta, gente que está mirando siempre para uno mismo, el beneficio ahí siempre de él, siempre barriendo para su casa. En el nombre de Jesús, que nosotros seamos un ministerio, una iglesia desprendida, como dije antes. Amén, hermanos. Muy bien. Y por último, quiero nombrarte a las personas, 4 tipos de personas o 4 actitudes en nosotros como iglesia que nos van a hacer fructificar en esta iglesia incómoda o iglesia llena del Espíritu Santo. Personas que van a fructificar en la iglesia incómoda. Número 1, los que desean conocer más a Dios. Esos van a fructificar. En esta casa, en este ministerio y lo que Dios está haciendo con nosotros, cómo Dios nos está movilizando, cómo Dios nos está moviendo, cómo el Espíritu Santo nos está llevando a más. Hermanos, todos los que deseen conocer más a Dios, esos van a fructificar, esos van a ser bendecidos y van a dar mucho fruto. Amén. Los que se acomodan, los que se quieren quedar ahí en el metro cuadrado, los que dicen ya está bien, no me hace falta más, no quiero ni hacer más ni conocer más, hasta donde llegué, hasta acá estoy bien, ya sé, ya conozco todo, esos se van a quedar parados. Ahora, los que anhelen conocer más a Dios, como hemos estado aprendiendo hace muy poquito, ese deseo de conocer y el camino hacia la intimidad con Dios y comiencen a buscar a Dios de otra manera, esos van a fructificar en una iglesia llena del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Otro tipo de personas que va a crecer y va a fructificar en la iglesia son los que quieren librarse de sus pecados. Los que han decidido dejar los pecados de la vieja vida. Esos van a ser bendecidos. Los que están acostumbrados y los que van a seguir con sus mañas. Y puedo dejar algunas cosas, pero este pecado, esta iniquidad, no voy a renunciar a ello. Y seguimos con eso ahí oculto, escondido, ahí en el secreto. No vas a crecer, no vas a poder dar el fruto esperado o el fruto que Dios quiere que vos des. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que despojarnos de la vieja vida, tenemos que renunciar a esos pecados, a esas malas costumbres, a esas mañas que traemos del mundo. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Amén. A esos pecados ocultos que a veces tenemos, que hay que sacarlos a la luz y definirnos en Dios. Que el Señor nos dé la fuerza, la fortaleza. Ya el hecho de sacarlo a la luz, hermanos, ya trae o empieza una liberación. Yo doy gracias a Dios por el encuentro de varones que vamos a tener ahora, porque el Señor nos va a ministrar mucho en ese sentido. Y sé que va a ser una bendición para muchos de los varones que vayamos allá. Amén. Como decía mi esposa, yo lo creo totalmente. Vamos a volver de allá transformados totalmente. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que van a crecer en una iglesia incómoda? Los que prestan atención a la voz de Dios. Gente que lee la Biblia buscando oír a Dios, que oran buscando oír a Dios, que vienen a la iglesia no solo a escuchar un mensaje del pastor, sino a escuchar a Dios. Tremendo esto, hermano. Entresacar, ¿no? Igual cuando leemos la Biblia, cuando buscamos en oración, buscar, oír y prestar atención a la voz del Señor. Eso te hará crecer. Amén. Y por último, gente que busque sentir su presencia. Amén. Busca al Señor hasta que sientas su presencia. Amén. Busquemos al Señor con ímpetu, busquémosle con constancia también. El Señor Jesús nos dijo: buscad y hallaréis. Amén. Y a veces cuando buscamos algo precioso, una perla preciosa, no es fácil, no se encuentra en cualquier lugar. Un tesoro, hermanos, no se encuentra así nomás. Hay que buscar, hay que meterse en el secreto, hay que estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Eso va a traer crecimiento a tu vida. Eso va a hacer que des fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Busca
sentir la presencia de Dios. Verdaderos adoradores que aman la presencia de Dios. Gente que busca cruzar el velo y llegar al lugar santísimo. Quieren la gloria de Dios cubriendo sus vidas y no descansan hasta conseguirlo. Amén. Gente que va a fructificar en una iglesia incómoda. Los que te dije antes, los que le molesta la iglesia llena del Espíritu Santo, difícilmente vayan a crecer. Lo más probable es que salgan de este lugar, si no cambian. Lo más probable es que el Señor y ellos mismos se hagan a un lado. Amén. Alguien que está buscando lo propio, alguien que está acomodado en la religiosidad, en el costumbrismo, porque el Espíritu Santo siempre nos moviliza. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Estás dispuesto? Yo no sé si alguien está dispuesto acá a ser parte de una iglesia que sea incómoda. Saben que en un momento en el libro de los Hechos a la iglesia los llamaron los que trastornan el mundo. ¿Se acuerdan de ese momento? Los que trastornan, no sé si fue en el capítulo 17, por ahí está más avanzado ya en la historia del libro de los Hechos, 15, 16, 17, está por ese tiempo de la iglesia. Les empezaron a llamar, ya llegaron acá los que trastornan el mundo. Fíjate, eran una incomodidad. Los creyentes, los cristianos, eran incómodos para el sistema del mundo. Eran un trastorno. Acá están los que vienen a desordenar. Eso es lo que dice el diablo, hermanos. Cuando se levanta una iglesia llena del Espíritu Santo, trae incomodidad. Amén, hermanos. Una iglesia que no hace nada, una iglesia que está pasiva, no genera mucho. Están ahí, pero parece que no estuvieran. Ahora, cuando una iglesia se empieza a levantar en la búsqueda de Dios, de conocer a Dios, de oír la voz de Dios, y se activa y se pone en movimiento en bendecir a la gente, eso trae incomodidad, hermano. Trae incomodidad a los que están pasivos, a los que están quietos, a los que están acomodados dentro de la iglesia, pero también trae incomodidad afuera. Porque el reino de las tinieblas empieza a movilizarse. Algo está pasando acá. Nos están trastornando el orden que traemos, orden entre comillas, ¿verdad? El sistema que hemos establecido para que la gente se pierda, para que la gente se corrompa, para que las familias se destruyan. Hermanos queridos, ¿usted sabe lo que está pasando entre nosotros? Gente que se está convirtiendo, gente que está siendo liberada. Eso es una incomodidad terrible para el reino de las tinieblas. Somos un incordio para Satanás, el diablo, ¿sí o no? Amén, hermanos. Tenemos que incomodar el ambiente espiritual de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra nación. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Porque el enemigo, hay lugares donde acampa a sus anchas. Pero cuando se levanta una iglesia así, como la del libro de los Hechos, que sale, que predica, que bendice al prójimo, que es generosa, eso empieza a trastornar el ambiente espiritual. Una iglesia que es incómoda. Amén. Trae incomodidad, saca del letargo, despierta a la gente. Amén. Yo oro a Dios y concluyo con esto. Esta es mi oración, hermano, y esta es mi conclusión. Yo quiero ser pastor y también quiero ser parte de una iglesia incómoda. Amén. Yo no sé vos, pero es lo que yo quiero. Que incomodemos el ambiente espiritual. Que acá en Alberdi, en el centro, nosotros seamos una incomodidad para el reino de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Que nosotros empecemos a sacar. Si todo el mundo se va a los vicios, que nosotros los empecemos a sacar. Y que la gente empiece a dejar los vicios, ¿verdad? Amén. Si lo normal para el mundo es la infidelidad en el matrimonio, nosotros predicamos otra cosa. Y la obra del Espíritu Santo de Dios hace que la gente cambie. Amén. Matrimonios fieles, parejas sólidas, familias sólidas. Amén. Incomodamos al reino de las tinieblas. Y gloria a Dios, si en algún momento nos llaman y nos dicen, ay, ya llegaron acá los que perturban Avenida Colón, están haciendo acá un lío, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Amén. Parece contradictorio, pero no lo es, porque incomodamos al reino de las tinieblas, incomodamos la quietud,
incomodamos la religiosidad, el costumbrismo en la iglesia. Amén. Una iglesia incómoda es una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús y oramos. Aleluya. Yo no sé si vos querés ser parte de una iglesia así, o a lo mejor hay alguno acá que dice: no, pastor, yo de lo que usted me está hablando, yo no quiero saber nada, yo estoy bien así. Yo solamente quiero venir de vez en cuando a la iglesia y no necesito mucho compromiso. A lo mejor hay alguien que nos está viendo o escuchando por internet y se da cuenta que no estás incomodando a nadie, que tu vida espiritual se ha vuelto una rutina ya y todo se ha vuelto tan normal. No hay sobrenaturalidad en una iglesia acomodada. Empiezan a dejar de ocurrir los milagros. Todo se vuelve tan humano. Todo se vuelve tan natural. Nos volvemos, hermanos, a veces como iglesia tan calculadores también. En el nombre de Jesús, eso tiene que ser transformado en nosotros. La llenura del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios nos saca de la comodidad. En el nombre de Jesús. Te moviliza el Señor, empieza a arder tu corazón y empezás a tener un deseo de predicar el Evangelio, de testificar a otros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, es mi oración, Señor, para que nosotros como iglesia seamos una iglesia que en cierta manera camina en un desorden, mirándolo desde este punto de vista, como tú nos estás hablando en esta noche, Señor. Rompe el orden humano, Espíritu Santo de Dios. Trae desorden a este lugar, Señor. Rompe la estructura, Señor. Todo lo que sea tradiciones, todo lo que sea, Señor, estructuras que a veces te limitan a vos, limitan tu mover, Señor. Rompela, movilizala, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En nuestras vidas, Señor, si nos hemos acostumbrado a veces y tenemos una manera de vivir y no hay forma, Señor, de que tú puedas llevarnos para otro lado, lograr que hagamos otras cosas. Ahora rompe, Señor, eso en nosotros. Y trae tu desorden, Señor. Si tenés que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, Señor, nuestra manera de ordenar, incluso la semana, Señor, porque quizás estamos tan ordenados a nuestro gusto. Pero te pedimos, Señor, que irrumpas acá con tu desorden, tu incomodidad, Señor, y empieces a acomodar las cosas y a ordenarlo a tu manera, Señor. En el nombre de Jesús. Eso va a ser lo mejor para vos, querida hermana, querido hermano. Que el Espíritu Santo nos empiece a cambiar los horarios. Horarios de acostarnos, horarios de levantarnos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta mañana hablaba con un pastor anciano. Y él me contaba cómo hace un tiempo, hace unos meses ya, que todas las noches el Espíritu Santo a las 3 de la mañana lo despierta para orar. Eso es desorden, hermano. Humanamente es desorden. ¿Quién se levanta a las 3 de la mañana para orar? ¿Quién trastoca el sueño? Pero si el Espíritu lo quiere, si el Espíritu lo está moviendo, lo está llamando, eso es de Dios, eso es orden de Dios. En el nombre de Jesús. Y quizás para la carne
Es una incomodidad. Para la carne eso no agrada, no gusta, pero vivifica el Espíritu en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios empieza a moverse en otra dimensión. Ahora, Señor, trae incomodidad en nuestro medio, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia, Señor, nuestras prioridades. En el nombre de Jesús. Oro por la iglesia. Oro por la iglesia, hermanos queridos. El Señor nos moviliza, nos moviliza. El Señor tiene tanto con nosotros. Hay un propósito, hay una actividad espiritual que el Señor quiere que hagamos, que logremos, que avancemos en el nombre de Jesús. Pero a veces estamos tan acomodados a nuestra manera. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que tú actives ahora en el nombre de Jesús. Gente que anhela más de vos, Señor. Gente que quiere conocerte más. Gente, Señor, que quiere profundizar en la adoración, en la búsqueda tuya. Espíritu Santo de Dios. Y tu gloria se manifieste aquí, Señor. Y tu poder siga, Señor, operando en nosotros. Obra milagros, Señor. Sacudinos, Señor. Hacenos una iglesia generosa, Señor. Trae tu gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Habrá danza en la iglesia. Habrá alabanza para Dios. Es un desorden, entre comillas. Habrá manos levantadas para el Señor. Vamos a empezar a vivir tiempos de intimidad con Dios, donde vamos a quedar tirados en el suelo, de rodillas en su presencia, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor.